Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Qué bueno que están una vez más aquí con nosotros. Le vamos a invitar que juntos alabemos el nombre de nuestro Señor, entonando estos hermosos himnos de gloria y triunfo para Él. Dice este primero que vamos a entonar, el número 32, Loores a Dios. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Loores a Dios, aleluya. Una vela cantaremos con el corazón. Loores a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará el palacio celestial. Gozaremos más allá. Loores a Dios, aleluya. En la bendecida gloria del divino amor. Loores a Dios, aleluya. Sus alas lleva el alma del Salvador. Loores a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Loores a Dios, aleluya. Vistosos son los ángeles volando en luz. Loores a Dios, aleluya. A los los creyentes a ti Jesús. Loores a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Loores a Dios, aleluya. Coronados en la gloria del Salvador. Loores a Dios, aleluya. Cantaremos alabanzas del divino amor. Loores a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Loores a Dios, aleluya. Una vez más. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Loores a Dios, aleluya. Amén. Todo gloria a Él. Vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios, entonando un hermoso himno, el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, dolió mi Jesús.
pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa luz, esos triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa luz, esos triunfos, mi gloria será. Y algún día Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una alegría y una bendición nuevamente poder estar ante ustedes. Quiero llevarles a reflexionar en esta ocasión sobre una experiencia maravillosa que el profeta Jeremías pudo compartir con el pueblo de Israel en un momento muy difícil, en un momento muy complicado para ellos como nación, ya que estaban cautivos en Babilonia, que era en ese entonces el imperio más poderoso sobre la tierra y que ejercía mucha autoridad. Mas sin embargo, es interesante cuando nosotros revisamos toda esta experiencia del pueblo de Israel en esa nación, en esa ciudad especialmente de Babilonia. Y pues ahora, en este momento, cuando Jeremías les habla, les está diciendo que Babilonia sería su hogar y que sería por largos años. Cuando nosotros analizamos esta historia y muchas otras más, como ya revisamos la del pueblo de Israel en Egipto, nos habla precisamente estos cuadros de los extraños caminos de Dios, y que siempre son y serán muy difíciles para nosotros de entender y dimensionar, de las formas tan extraordinarias que Dios tiene para cuidarnos y para bendecirnos también. Y para ello quiero que leamos juntos en el libro del profeta Jeremías, mis hermanos, en el capítulo 29. Quisiera tomarlo como base para llevarles una sencilla y breve reflexión, esperando siempre que sea de bendición para sus vidas. Capítulo 29 del libro del profeta Jeremías dice de la siguiente manera: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio y los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, eso es lo que decía la carta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, y les da instrucciones: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no sean menos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Es como cuando se vuelve a casa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, firma, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos, como siempre. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias por este bello momento que nos regalas de poder meditar en tu bendita palabra. Necesitamos un mensaje de motivación, un mensaje de orientación, un mensaje que venga a alentar nuestra fe y la confianza que tenemos en ti. Bendícenos, Padre, como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Derrama bendición sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que tan amablemente apartan este tiempo para estar con nosotros, y unidos alabaremos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por todo, Padre. Amén. Quiero llevarles, hermanos, a meditar sobre este pasaje que es muy interesante. Yo le he llamado un mensaje de amor y de esperanza. Hermanos, Dios siempre nos habla con la verdad. Y Dios es muy claro y muy preciso. En cualquier momento, Dios siempre nos habla al corazón. Y en este momento tan difícil para el pueblo de Israel, que quizá había en ellos cierta confusión, había en ellos ciertas dudas, ciertos temores, ciertos miedos, y era muy natural salir de tu casa, salir de tu familia, abandonar tu tierra de una manera no muy adecuada. Mas sin embargo, Dios tenía cosas interesantes para ellos en aquel lugar a donde ellos iban cautivos. El trato que Babilonia, que Nabucodonosor les da al pueblo de Israel, siempre fue un trato respetuoso. Claro que no faltaban esas personas que odiaban al pueblo de Israel por su posición, por su carisma, por su capacidad, por sus talentos, por su forma tan extraordinaria en que Dios los bendecía y los trataba. Pero este pasaje que hemos leído nos habla de que tenemos que aprender a depender de Dios siempre. No debemos, hermanos, olvidar nunca que nuestro mundo está lleno de espejismos que nos prometen mucho y al final nos van a llevar por amargas experiencias. Este pasaje nos habla, como escribe Jeremías con mucha claridad, de que es importante
que nosotros aprendamos a depender de Dios en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Es muy importante reconocer nuestros errores y volvernos a Dios. Porque nosotros a veces, hermanos, olvidamos de que Dios es paciente, Dios siempre va a hacer justicia. Recuerde siempre eso. Dios siempre obrará en justicia para todos. Por eso es importante obedecer lo que Dios dice en su palabra. Dios fue muy claro con el pueblo de Israel y le dice: si obedecieres mis mandamientos, si guardares mis preceptos y los pusieres por obra, te irá bien a donde quiera que vayas. Lo que nosotros leemos de la estancia del pueblo de Israel por algunos personajes claves que nos dan más luz sobre lo que estaba pasando en esta nación y en este momento de la historia, como el caso de los 3 jóvenes hebreos, como en el caso de Daniel, que nos amplían un poquito cuál era la conducta, el comportamiento de ellos y hasta dónde ellos llegaron a influenciar en aquella nación extraña. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que Dios hace a veces difíciles las cosas para nosotros, pero por muy difíciles que éstas nos parezcan, la mano de Dios siempre estará cerca de nosotros para cuidarnos y para protegernos. Por eso yo quisiera que nos enfocáramos sobre este profeta Jeremías, un hombre comprometido a decir la verdad de Dios. Nosotros, hermanos, estamos comprometidos a decir la verdad de Dios. No podemos tener un mensaje de espejismos, no tenemos por qué decir palabras que Dios no ha puesto en nuestros labios, porque eso es muy peligroso. Y todos nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, estamos comprometidos, mis hermanos, a decir la verdad. A veces nos cuesta, a veces se nos dificulta, pero estamos nosotros comprometidos a decir siempre la verdad de Dios. Nos cuesta, es cierto. El profeta Jeremías les manda una carta precisamente con mucho respeto y les habla. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Sin lugar a duda que cuando nosotros leemos esto de que fueron llevados cautivos, bueno, no hay ni la menor duda de que fueron llevados a la fuerza. Por eso dice Jeremías de los ancianos que habían quedado, algunos se resistieron y fueron tratados con mucha violencia. Dios había hablado a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, diciéndoles que no se resistieran, que Dios iba a usar precisamente a este rey Nabucodonosor como un instrumento donde el pueblo de Israel iba a pasar por esa prueba difícil de la cautividad, pero ahí donde Dios los llevaba, porque Dios los llevó, quizá de una manera no muy clara para ellos, porque estaban muy distraídos de los mandamientos de Dios y estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios y estaban pisoteando los mandamientos y los decretos de Dios, y Dios quiso poner un punto y coma para llevarlos a un lugar donde ellos aprendieran a depender de Él, que ellos eran su pueblo y que Él era su Dios. Y es ahí donde Jeremías escribe esta carta, y muy claro en el verso 4, cuando nos habla del remitente y del destinatario: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y destino a todos los de la cautividad, a todos los de la cautividad. El mensaje es para todos, pero es muy importante, hermanos, para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir,
hablar siempre con la verdad. La verdad no peca, dicen, pero incomoda. Pero nosotros estamos comprometidos a decir la verdad. Y el profeta Jeremías tiene algunas cosas bien definidas y tiene que hablar siempre con la verdad. Y les dice precisamente, son 70 años los que van a estar ahí. No hagan planes de regresar, porque los que hagan planes de regresar antes del tiempo que yo he determinado, entonces sufrirán las consecuencias. Yo los he llevado a esta nación. Y los propósitos de Dios, hermanos, son muy positivos. Dios no desea lo peor para nosotros. Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Y tenemos que aprender, mis amados hermanos, a estar conformes con lo que tenemos y donde estamos. Tenemos que conformarnos. El apóstol Pablo dice, sé tener y no tener, pero todo, dice Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender, amados hermanos, a depender de Dios, a reconocer nuestros errores y a volvernos en la búsqueda precisamente de nuestro Dios. Dios es el que determina nuestro destino. Nosotros estamos comprometidos a caminar siempre en la sintonía y en la frecuencia de Dios. Eso es caminar en la voluntad de Dios. A veces nos toca caminar cuesta arriba y es difícil, pero llegaremos a la meta. Superaremos todos los obstáculos, porque Dios se ha comprometido a estar con nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo con mucha claridad: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto, hermanos, nos da a nosotros entusiasmo, nos da a nosotros esa vitamina A, esa vitamina B, esa vitamina C, esa vitamina K, cualquier vitamina que necesita nuestro cuerpo. Dios la tiene preparada para fortalecernos. Él nos fortalecerá. El apóstol Pablo, como el apóstol Pedro y todos los discípulos del Señor, sin lugar a duda que enfrentaron momentos difíciles cuando fueron llevados a la cautividad, cuando fueron llevados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio a diferentes lugares. Pasaron pruebas, fueron azotados, fueron encarcelados, mas sin embargo, cada uno de ellos nos da una motivación diciendo: pero el Señor siempre estuvo a nuestro lado para fortalecernos. Y por donde quiera que iba la iglesia, iba dando señales, iba dando esa sintonía de que Dios era fiel a su bendita palabra. Pero tenemos que predicar la verdad, tenemos que decir la verdad. Estamos comprometidos a decir la verdad de Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Dios es muy claro y les dice: yo los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Yo fui el que los llevé. Cuando uno analiza esta forma en que Dios le habla al pueblo de Israel con la verdad, uno entiende, hermanos, que ese ha sido siempre el formato de Dios para todos nosotros. En el caso de Abraham, es cierto que él estaba muy a gusto en su casa, con su tierra, con su gente, con sus familiares, acostumbrado al mismo estilo de vida, su cultura, sus usos y costumbres. Mas sin embargo, Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros, pero en otro lugar. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Si Abraham no obedece, en este momento no estaríamos hablando de él. Abraham hubiese pasado como un desconocido más en la lista, en la nómina de toda la humanidad. Pero Abraham obedeció al mandato de Dios y salió de su casa, salió de su tierra, salió de su parentela, dejando la comodidad, arriesgándolo todo ante la palabra de invitación de nuestro Dios de hacerle padre de una nación grande y poderosa. Y Abraham salió.
Ese ha sido el formato de Dios para todos nosotros. Como fue el caso de Jacob, de esa manera extraña en que tuvo que salir huyendo de su casa, perseguido por su propio hermano Esaú, que quería matarlo, pero Dios lo fue llevando en ese formato y en ese caminar con Dios de una manera extraña. Un fugitivo huyendo tuvo una plática con Dios en ese proceso, y Dios se comprometió con él y él se comprometió también con Dios, y Dios cumplió su palabra. Fue el caso de José cuando fue vendido como esclavo. Fue el caso de Aarón, el caso de Moisés, que fueron instrumentos de Dios en tierra extraña, en tierra ajena, mas sin embargo ahí brilló la palabra de Dios a través de ellos. Como el caso de Josué, cuando le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, tú vas a conquistar lo que parece inconquistable. Y todos conocemos el desenlace final de Josué. Como en el caso de David, que bendecido por Dios, él mismo reconoce y dice: yo era el menor de mi familia, pero Dios me llamó su primogénito. Todos ellos son grandes ejemplos, y la Biblia está llena de grandes personajes, mujeres, hombres, jóvenes de toda edad, que nos dieron ejemplo de que es necesario que nosotros hablemos la verdad, venga como venga, pase lo que pase, y la verdad nos hará permanecer siempre en la voluntad de Dios. En segundo lugar, este pasaje también, el profeta Jeremías le explica al pueblo de Israel un principio que también es importante para nosotros como iglesia, que debemos mantener avivada nuestra confianza en Dios. Tenemos, hermanos, que mantener avivada nuestra confianza en Dios. No hay ni la menor duda, mis hermanos, que cada día que pasa, oigo que la gente dice: cada vez está más difícil, hermano, cada vez está más complicado. Algunas gentes, hermanos, ya están comenzando a caer en el terreno de la preocupación. Algunos orientadores que se han hecho muy famosos en esta generación nos dicen: es tiempo de no comprar, es tiempo de no comprometerse con créditos, es tiempo de mantener la calma. La Biblia nos dice a través del sabio Salomón: todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, pero tiempo de llorar. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Tiempo, hermanos, donde hay que estar en calma. Cuando las tempestades son violentas en el mar, la orden del capitán es: nadie se mueva. Ahí donde la tormenta los sorprendió, ahí quédense, no se muevan, porque entre más se muevan, más pronto se hunde el barco. Tenemos nosotros que mantener avivada nuestra confianza en Dios. Tenemos que aprender, mis hermanos, que las crisis presentes son el disfraz de una gran bendición de Dios para nuestra vida personal y para nuestra familia. No debemos caer en la desesperación y en la angustia. A veces nos llegan amenazas, nos llegan noticias que nos dejan sorprendidos, que nos dejan helados, pero amados hermanos, tenemos que aprender este principio, que las crisis presentes, que ese momento de dificultad que estamos viviendo, solo es el disfraz de una gran bendición de parte de Dios para nuestra vida personal, pero también para nuestra familia. Este es un cuadro muy hermoso donde se ve claramente los atributos de Dios, que es el amor y la misericordia. Por eso el mensaje de Jeremías, hermanos, es un mensaje de amor, pero es un mensaje de esperanza. Dios les dice: yo los hice llevar ahí a Babilonia, ahí van a estar guardados, ahí van a estar tranquilos, ahí yo cuidaré de vosotros, ahí yo los bendeciré, ahí serán de bendición a otros, porque Dios siempre es fiel a su bendita palabra. Dios le dijo precisamente a Abraham que sería una nación grande y poderosa, que la nación de Israel, su descendencia, sería una nación grande y poderosa.
Y en él, dice, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dios quería llevarlos en ese momento de la historia a ese lugar de Babilonia, para que ahí el pueblo de Israel diera testimonio de la grandeza del único Dios verdadero, como lo hizo a través de lo que hemos leído en el libro de Daniel, cuando aquellos 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego por no obedecer las leyes de esos gobiernos, pero se mantuvieron siempre obedeciendo las instrucciones de Dios, y Dios dio testimonio a través de ellos. Todos conocemos esta historia. O cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, ahí estaba el ángel de Jehová para cuidarlo, para protegerlo. Vamos a sufrir amenazas, es cierto. Vamos a pasar por momentos de dolor, es cierto, mis hermanos, pero debemos mantener avivada nuestra confianza en Dios. Muchas veces nos lamentamos de lo que pudimos haber hecho en el pasado, y a veces somos secuestrados fácilmente por el miedo, por el odio, por el rencor, y fácilmente se estaciona en nuestra vida, mis hermanos, la amargura y todas esas emociones negativas que nos van a desgastar, nos van a avejentar y van a ser obstáculos para que nosotros podamos ser bendecidos de parte de Dios. Cuando nosotros avivamos la confianza en Dios, Dios nos va a exaltar, porque Dios honra a los que le honran. A veces un problema que a nosotros parece ser gigante, Dios, cuando mantenemos nuestra fe avivada en Él, Él hace que esos problemas sean minúsculos, sean insignificantes, porque Él dice: mío es el oro, mía es la plata. Porque Él dice: yo soy la eternidad y yo estaré con vosotros siempre, cuidando. Por eso es importante que nosotros en este tiempo, hermanos, que nos ha tocado vivir, debemos mantener avivada nuestra confianza en Dios. Ahí Dios les está diciendo en el versículo 5 cómo es que ellos deberían de vivir en su vida diaria, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida social, en su vida política. Dios les está orientando a que deben trabajar, a que deben edificar, que deben sembrar, que deben cosechar, que ellos están ahí para ser un pueblo de bendición. Y Dios les dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos. Es decir, disfruten de la vida. No tienen por qué caer en ese terreno pantanoso de la desesperación, de la angustia. Yo estoy con vosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios está con nosotros? ¿Usted puede garantizar que Dios está con nosotros? Esto de la pandemia puede, hermanos, extenderse muchos años, como dicen los especialistas. Hay esperanzas de que la vacuna pronto salga a la luz y esté al alcance de todos, pero puede ser que no sea así y tenga que prolongarse todo esto. Debemos avivar nuestra confianza en Dios, y Dios les está diciendo a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel: tranquilos, no hagan caso a los falsos profetas, no se dejen engañar por esos adivinos, por esos sueños que se alientan. Pero yo los llevé cautivos, yo permití, yo estuve de acuerdo, yo tengo planeado esto de llevarlos cautivos a Babilonia 70 años. Así de que no estén soñando con regresar el próximo año, dentro de 10 años. Ahí van a estar guardados 70 años y después los haré volver. Pero volverían no con las manos vacías. Esos son los extraños formatos de Dios para nosotros. Son los extraños caminos de Dios, que siempre son y serán difíciles de entender y de dimensionar. Pero tenemos que mantener avivada nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Dios no solamente los ha enviado ahí a Babilonia, sino que les dice
yo ahí les voy a bendecir. Es más, ustedes serán de bendición a Babilonia. Es extraño esto que Dios establece, hermano, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y a veces esas extrañas maneras en que Dios ha diseñado para bendecirnos, pero al final, cuando pasan los tiempos, los años, los meses, y vemos los resultados tan diferentes, tan bendecidos para nosotros, decimos realmente, Dios es bueno, Dios ha sido grande en misericordia. Dios quiere que ahí, en Babilonia, no solamente ellos fueran un testimonio de gente bendecida, porque Dios les dice, edifiquen casas, porque van a estar 70 años, habítenlas, disfrútenlas, comiencen a plantar huertos y coman del fruto de ellos. Y después les dice, cásense, multiplíquense. ¿Cuál es la idea de Dios, hermanos, al hacer esta orientación al pueblo a través de la carta que Dios les envía Jeremías al pueblo, y que Jeremías solo es la voz de Dios? Pues es muy sencillo. La idea era que el pueblo no quedara secuestrado en sus miedos, en sus temores, sino que fuera un pueblo, hermano, que no desapareciera de escena. Que el pueblo tuviera esa identidad como nación en medio de la crisis. Y Dios quería que el pueblo de Israel también se mantuviera joven. Que no se quedaran solamente los ancianos, los de la tercera edad, sino que se multipliquen. Que esas situaciones difíciles no vengan a amedrentarlos, sino que en medio de esas crisis, en medio de esas dificultades, la mano de Dios estará con nosotros también para cuidarnos. Es extraño esta forma tan extraordinaria en que Dios le habla al pueblo de Israel y les dice que deben mantener avivada la confianza en Dios. Pero hay una tercera cosa que el profeta Jeremías les da con mucha claridad. Porque Dios no solamente piensa, hermanos, en que ellos deben caminar sobre esa luz maravillosa que es la verdad, y que no solamente deben interesarse en los bienes materiales que son muy buenos y que son muy necesarios, sino que Dios va a algo mucho mejor y les dice que deben ser un pueblo de bendición, un pueblo de paz. Cuando les dice, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y luego les dice, y oren por ella. Es increíble, hermanos, escuchar a algunos compañeros ministros o algunos consiervos o algunos hermanos que reniegan del gobierno. Está bien, tenemos libertad de manifestar nuestras ideas y hacerlo con claridad, pero fíjese lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel cuando están cautivos en Babilonia. Y les dice precisamente, procuren la paz de la nación, de la ciudad a la cual os hice transportar. Y dice, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz vosotros. Nosotros somos un pueblo de paz. No crea que en Babilonia, hermanos, era una ciudad perfecta. No, la Biblia nos dice que en esta ciudad de Babilonia había saboteadores, había guerrilla urbana, había gente violenta, secuestraban, asesinaban, había gente abusadora. Pero Dios le pide a su pueblo Israel, como lo pide a nosotros como iglesia del Señor, algo raro, y dice, procuren la paz. No necesitamos levantarnos en armas. Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. No debemos odiar ni debemos buscar lo peor para la gente. No debe haber ira, enojo, sino que debemos buscar el amor, la paz, la tranquilidad. Aún a sabiendas de que ellos habían sido llevados cautivos y que algunos de ellos se sentían humillados, se sentían pisoteados en su dignidad, mas sin embargo, la carta dice claramente a través del profeta Jeremías, procuren la paz.
De alguna manera el pueblo tenía el derecho de rebelarse, pero Dios les dice: procuren la paz, trabajen. Si pueden aportar, aporten algo a esa nación, están en tierra extraña. Pero también les dice: multiplíquense, construyan, edifiquen. Y también les dice: disfruten, cásense, tengan hijos, manténganse jóvenes como nación, porque estarán 70 años. Y todavía Dios les dice, hermanos, a esta nación, como nos lo dice a nosotros, mis hermanos: oren por el bien de sus captores, oren por el bien de sus autoridades, oren por el bien de sus enemigos, oren por el bien de los que los están humillando. Y aunque esto parece ilógico, parece, amados hermanos, ofensivo, mas sin embargo dice: porque en su paz ustedes tendrán paz. Que aunque no estuvieran de acuerdo con el sistema, sin embargo Dios les da la clave y les dice: procuren la paz, porque si en ellos hay paz, vosotros tendréis paz. Nosotros, hermanos, al igual como iglesia del Señor, el mismo Señor Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nosotros como iglesia somos un pueblo de paz. Tenemos que orar por el bien de los demás. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz en este mundo. Y hemos sido puestos para brillar, no nuestra luz, sino la luz de Dios, para que la gente conozca al Dios verdadero. Lo que pase a Babilonia, le dice, también les pasará a ustedes. Si en Babilonia hay paz, ustedes tendrán paz. Si en Babilonia hay guerra, ustedes tendrán guerra y las consecuencias que da esta desgracia de la guerra. Si hay hambre, ustedes también padecerán hambre. Por eso les dice: siembren, pónganse a plantar huertos, edifiquen buenas casas. Ahí donde están, ahí los he llevado. Qué forma tan extraña a veces de Dios para salvaguardarnos, para cumplir sus promesas en nosotros. Porque deben de recordar que Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros, a donde quiera que nos lleve. Si hay crisis, ustedes tendrán crisis. Si hay desempleo, ustedes tendrán desempleo. He hablado con varias personas en estos tiempos difíciles, y algunos ahora, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, me han dicho: pastor, de verdad que ahora sí tiene sentido, ahora sí hay un agradecimiento a Dios, porque pues a pesar de que no estoy trabajando, me está llegando mi cheque. Por mi edad, por mi enfermedad, pero mire, ¿quién iba a pensar que esto de tener un trabajo como el que tengo, ahora lo aprecio, lo valoro, lo dimensiono y le doy gracias a Dios? Todos los días lloro para decirle: Dios, gracias por cuidar de mí. ¿Quién se iba a imaginar que esto vendría de esta manera? Pero hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Su mano jamás nos ha dejado ni nos dejará, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Quiero terminar enfatizando también sobre esto que es interesante. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Hoy, hermanos, lo que necesitamos son profetas, son predicadores, son pastores que verdaderamente sean instrumentos de Dios para despertar al pueblo a ese entendimiento claro de que nuestro Dios tiene todo bajo control. Algunos han caído en la desesperación espiritual y ya están gritando y están lloriqueando: ven pronto, Señor Jesús. Pero ellos quieren que el Señor venga para que los salve de esta crisis de nervios, de temores, de miedo. No, hermano, el Señor no va a venir por eso. El Señor va a venir en medio de un avivamiento glorioso,
Porque la iglesia nos vamos de aquí no por miedo ni por fracasados, nos vamos victoriosos a ese lugar glorioso que el Señor ha preparado para nosotros. Ese es precisamente que nosotros debemos tener claridad que nuestro Dios tiene todo bajo control. El mensaje de Jeremías era un mensaje de amor, era un mensaje de esperanza. Claramente les habla y les dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Qué interesante, hermanos, cuando yo les digo que nuestro Dios tiene todo bajo control. Ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Esto no es una frase cualquiera. Esto es una frase que nos debe llevar a un estudio escatológico, a un estudio profético, teológico de profundidad. A veces como que llegamos a pensar que nuestro Dios se ha olvidado de nosotros. No, hermano. A veces Dios permite, como en el caso de aquella mujer llamada Noemí, de la historia de ella cuando leemos el libro de Ruth, y que parecía que ella se sentía amargada, frustrada. Llámenme Mara porque solo en amargura he vivido, todo lo había perdido, pero Dios tenía preparado una bendición grande y especial para esta mujer, porque Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. Dígalo, Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros el día de mañana. Pero en nuestros labios debe haber siempre alabanza, gratitud, porque eso manifiesta nuestra confianza, nuestra determinación de caminar en la mano de nuestro Dios. Y les dice a ellos precisamente: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y cierra diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Como que ese ha sido nuestro gran problema. A veces vamos al templo y sí, qué bueno que venimos al templo, pero ¿cuál es nuestra actitud? No estoy criticando a nadie, pero sí es importante decir la verdad. A veces venimos a la fuerza, o a veces sentimos que pues no nos queda otra y estamos ahí por obligación y no por convicción. A veces estamos sirviendo al Señor no con alegría, sino que lo hacemos porque no nos queda otra alternativa. Y Dios dice: entonces me buscaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto que estamos viviendo, mis hermanos, es una criba. Aquí se sabe verdaderamente el tamaño de nuestra madurez espiritual. Si pasamos o no pasamos. Si realmente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es muy importante, que su nombre, mi nombre, esté escrito en el libro de la vida. Que se mantenga fresco nuestro nombre con la sangre de Cristo Jesús, donde nuestro nombre nos da esa oportunidad de vivir eternamente con el Señor. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, fue lanzado al castigo eterno. Por eso es importante que nosotros estemos bien seguros, hermano, de que nuestro Dios todo lo tiene bajo control. Y es el momento de hacer análisis personales y que nos volvamos a Dios con un corazón contrito y humillado. Si nosotros nos humillamos, si nosotros clamamos a Él, si nosotros buscamos de Él, su bendición permanecerá sobre nuestra vida. Estos momentos, hermanos, son momentos en donde, mire, usted está en su casa sin trabajar, pues a leer la Biblia, a ayunar, a estudiar a los profetas, a estudiar las parábolas. Pero ni así,
Me decía una hermana que le encargamos un grupo, dice: hermano, ahora los entiendo a ustedes como pastores, qué difícil es la gente, a veces no leen ni un versículo. Pues sí, pero están queriendo la bendición del cielo y manda el fuego. ¿Y cómo cree que el fuego va a caer sobre cualquier persona, hermano? El fuego del Señor es santo y requiere de hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. No se trata de sacrificarnos. El precio del Calvario es nuestra salvación, nuestra redención, nuestra restauración. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una vida de servicio, de entrega voluntaria. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les ruega y les dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto racional diario. Pero a veces nosotros nos olvidamos de Dios y somos tan groseros que estamos siempre viviendo de los decretos y decretamos y ordenamos y estamos como dándole instrucciones al Dios creador del universo. Estos simples vasos de barro, ordenándole al creador. Esto no está diseñado así en la palabra. El Señor dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a conceder. Mi Padre se los va a conceder. Pero tenemos que tener un corazón de humildad, de entrega, de servicio, de interés en las cosas de Dios. Tenemos que entender con mucha claridad, mis hermanos, que hoy necesitamos profetas que verdaderamente sean instrumentos de Dios para despertar a su pueblo a un genuino avivamiento. No debemos caer en el engaño de aquellos falsos profetas que ni siquiera conocen la palabra de Dios. Nuestras doctrinas deben estar fundamentadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuidado cuando no hacemos la correcta hermenéutica, cuando no hacemos una correcta interpretación de la Escritura, porque eso nos va a llevar al engaño. Ya hay muchos adivinos, muchos pastores adivinos, muchos falsos profetas, como dice Jeremías. No se crean de ellos, ni les crean a esos sueños que ustedes tienen de volver. Pasarán 70 años y yo, dice, que los hice llevar cautivos, yo los haré volver nuevamente a su tierra, pero regresarán bendecidos. ¿Cómo regresó el pueblo de Israel después de 70 años? Sumamente bendecido, hermano, porque Dios estuvo con ellos. Cierto que muchos de ellos quedaron ahí por su rebeldía, por sus actitudes negativas, pero Dios les envía esta carta a través del profeta Jeremías, precisamente para decirles que nosotros estamos comprometidos a decir la verdad, que debemos mantener avivada nuestra confianza y nuestra fe en Dios, y que somos un pueblo de bendición a donde quiera que vayamos. Que cuando la gente nos vea, no nos vea con signos de interrogación, sino con signos de admiración. Que cuando lleguemos a ciertos lugares, la gente nos vea que llegó la bendición de Dios para sus vidas, y no la incomodidad de a qué vendrá ahora qué vendrá a robarnos, qué vendrá a engañarnos, sino qué bueno que cuando lleguemos a los lugares que lleguemos, la gente nos vea como una bendición para sus vidas. Pero nuestro Dios tiene todo bajo control. No se distraiga, hermanos, mantenga su fe y su confianza en el amor de nuestro Dios. Este era el mensaje de Jeremías, un mensaje de amor y un mensaje de esperanza. Yo los haré regresar. Un mensaje de esperanza: yo los haré regresar. Un mensaje de amor: yo cuidaré de vosotros. Comiencen, vivan, disfruten. Yo estoy ahí con vosotros porque yo los hice llevar. Yo los hice llegar hasta ese lugar y yo estaré con vosotros. Hermanos, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar para terminar este momento. Ore conmigo. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias, Señor.
Sé que estamos pasando momentos difíciles. Hay muchas gentes que habiéndote conocido como el Dios verdadero, hoy, Señor, en estos tiempos se alejaron de ti. Pero este es el momento de volvernos a ti. Este es el momento de reflexionar seriamente en tu palabra. Que nosotros podamos entender que nuestro Dios todo lo tiene bajo control. Y que tú nos invitas, Señor, a vivir tranquilamente. Que no nos faltará nada. Es cierto que muchas veces no nos das todo lo que te pedimos, pero de una cosa sí estamos seguros, Señor, que siempre nos das lo que necesitamos. Y por eso te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, aviva tu pueblo. Que podamos, Señor, despertar en estos días, en estos meses, en estas semanas, en un avivamiento extraordinario. Que tu iglesia, tu pueblo, se mantenga siempre en el fuego del Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad y a toda justicia, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanitos, pues Dios los bendiga. De verdad ha sido una alegría poder estar con ustedes estos días. En las páginas del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios hay un retiro espiritual ministerial en línea y hay excelentes predicadores, algunos muy conocidos de nosotros, otros que no habíamos nunca ni visto ni escuchado, pero ahí está en la página de las Asambleas de Dios el programa, ahí viene, usted puede disfrutarlo también. Son muy buenas predicaciones que nuestra directiva nacional nos está compartiendo en un esfuerzo extraordinario, aprendiendo en este nuevo formato de vida. Y pues Dios bendiga a nuestros directivos nacionales. Usted puede disfrutar de estos mensajes también ahí en la página del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Y hermanos, pues los invitamos a seguir en el programa. Nuestros líderes de iglesia los van a estar llamando para tener cuidado, para tener, no olvidar nuestro compromiso como miembros de esta iglesia en cuanto a la fraternidad que debe mantenerse viva. Ellos tienen ya instrucciones muy sencillas, pero que son muy importantes para nosotros que ustedes nos ayuden, hermanos. Son instrucciones que hemos dado a nuestros líderes y queremos que ustedes sean muy apoyadores con ellos. Gracias por el cuidado que tienen para la familia pastoral, sus oraciones, los envíos que hacen. Algunos nos envían ciertos detallitos de comida a la casa y eso nos fortalece, nos anima. Muchísimas gracias. No tienen por qué hacerlo, pero si lo hacen, háganlo más seguido. No se crean, hermanos. Si lo hacen, muchísimas gracias. Nosotros lo disfrutamos bastante, de verdad. Cualquier detalle para nosotros es una motivación muy grande. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y aquí estamos trabajando de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 de la tarde hasta las 7 o 9 de la noche. Para cualquier cosa que ustedes necesiten, estaremos al pendiente. Agradezco a mi hijo Raúl, que siempre está al pendiente, y pronto va él también a traernos ya mensajes de la palabra de Dios, porque ya el viejo ya se cansó. Así de que vamos a estar siempre listos para ayudarles en todo. Y me despido deseando que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones y que la paz de Dios sea en vuestros hogares. Dios me los bendiga. Gracias, hermanos.